Una vez que se tiene claro el plan de las comunicaciones, lo que nos queda, o el segundo proceso, es gestionar esas comunicaciones. Es decir, ya hicimos un plan, ya sabemos qué le vamos a enviar a qué y con qué frecuencia y quién es responsable de todo eso. Gestionar las comunicaciones es el proceso de garantizar que la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la información sean oportunos y adecuados. Es decir, ya establecimos ese plan, ahora vamos a convertirlo en una realidad. Y la salida de esa gestión de las comunicaciones son las comunicaciones del proyecto. Es decir, todo este montón de documentos que dijimos que íbamos a elaborar y a distribuir entre todos los interesados del proyecto. Eso implica actualizar el plan de la gestión del proyecto en lo que se refiere al plan de gestión de comunicaciones y al plan de involucramiento de interesados. Si bien no hemos visto interesados, ese plan de involucramiento parte de que, dado que ya yo sé qué individuos van a participar en el proyecto, cuál es su rol, su importancia o su peso, o la capacidad para influenciar en el proyecto, como ya sé quiénes son, entonces hago un plan, establezco una estrategia para tener al individuo alineado con el proyecto y lo informo de manera adecuada, de manera especial, dependiendo de cuáles son sus intereses en el proyecto. Actualizamos los documentos tales como registro de incidentes, lecciones aprendidas, cronograma, porque normalmente estos informes están asociados a algunos entregables. Por ejemplo, tenemos el estatus del proyecto, la entrega de diferentes productos asociados o documentos asociados a productos o asociados a lo que es la gestión del proyecto. Por ejemplo, cuando hay un cambio, cuando hay una entrega, o sea, se hace un acta, cuando hay una modificación se informa a todos los interesados, cuando hay una desviación se informa a todos los interesados, cuando hay ajustes en las actividades hay que informar a todos los interesados. Estas cosas hay que hacerlas de esa manera y están literalmente alineadas con el cronograma de actividades. Y también actualizamos los activos de los procesos de la organización. Recordemos que los activos son procesos, procedimientos, políticas, plantillas e información histórica. Recuerden que ahora tenemos plantillas que podemos modificar y eso es una plantilla nueva para la empresa, o tenemos información histórica que puede ser utilizada en otros proyectos. Entonces, para gestionar las comunicaciones tenemos las siguientes herramientas: tecnología de la comunicación, cómo vamos a usar la tecnología para llegar a esta persona. Vamos a usar herramientas de colaboración en la nube, vamos a usar otro tipo de herramientas tradicionales tal vez para lo que es la comunicación. Hablamos del método de comunicación, hablamos de habilidades de la comunicación. Tenemos que hay una competencia del individuo para la comunicación, es decir, como gerentes de proyectos debemos tener algunas habilidades para comunicarnos con las personas. Recuerden que comunicarse con la persona no solamente es hacerle llegar toda la documentación que hemos acordado, sino tenemos una interacción con el individuo y cuando ese individuo habla, yo debo tener alguna percepción de lo que es el gesto, el tono de voz y toda su corporalidad cuando habla para percatarme de que lo que me está diciendo es cónsono con el resto de lo que su cuerpo está hablando en ese momento. Habrá también una retroalimentación porque partimos de que las comunicaciones son bidireccionales. Si yo le envío a alguien un correo, yo espero respuesta de ese correo. Si envío un estatus, espero respuesta de ese estatus. Si hay un documento que aprobar o algo que revisar, uno espera estatus. Ahí también importante lo que estaba comentando, hay información no verbal, tiene que ver con la parte gestual, hay que poner mucha atención a la parte gestual y habrá presentaciones formales en donde se explican cosas a los interesados del proyecto. Habrá un sistema de información para la dirección del proyecto porque si partimos de que en un proyecto hay 100 personas y todas las semanas hay estatus y puede haber cambios y puede haber riesgos y variaciones, esto no se maneja sino en una herramienta. Sería una buena práctica, tal vez una herramienta colaborativa en la red, donde yo pueda ir anexando todos los documentos, porque de alguna manera debemos tener conciencia de dónde está la última versión de un documento. No está en el correo de nadie, debe estar en algún sitio almacenado. Y eso es lo que debemos tener conciencia. Y a ese documento almacenado en algún sitio hay que tener acceso de lectura, de escritura, según tengamos la autoridad
para modificarlo o para leerlo solamente. Habrá entonces informes y habrá habilidades interpersonales, como por ejemplo escuchar de forma activa. Escuchar de forma activa es, mira, ¿qué quieres decir con holgura? ¿Qué quieres decir con esta palabra? ¿Cómo entiendo esto que me estás diciendo? ¿Me puedes volver a explicar esto de otra manera? Es decir, hay interacción entre los individuos que están conversando. Habrá conflictos, siempre habrá conflictos, habrá que tener una estrategia para resolverlos. Ya hablamos de una conciencia cultural en relación a la forma en que los individuos conversan o se comunican con su entorno. Habrá reuniones. Siempre la reunión es una tremenda herramienta de comunicación, siempre muy maltratada, porque la gente hace reuniones, no respeta las agendas, los individuos agregan puntos a la agenda que no estaban originalmente y eso, bueno, el objetivo inicial de la reunión se pierde y después hay que hacer otra reunión. Por otro lado, uno tiene que entender que cuando uno invita a una reunión hay una agenda y uno invita a individuos que tienen que participar en la agenda. No puede haber gente que no participa porque ese no es el objetivo de la reunión. También crear relaciones de trabajo es parte de esas habilidades interpersonales y la conciencia política, bueno, de respetar las cosas que se pueden hacer, decir y la forma en la que se pueden hacer y decir en una empresa. Entonces, con estas herramientas y técnicas, yo voy a lograr la gestión de las comunicaciones, es decir, que ese plan de comunicaciones se logre según fue establecido en el proceso anterior. Y las entradas para ese gestionar las comunicaciones, hablamos de el plan de la gestión de recursos, porque es con estos recursos que yo voy a intercambiar comunicaciones. Está el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de gestión de involucramiento de los interesados, es decir, cómo este individuo participa o deja de participar en los requerimientos que ha establecido en el proyecto. Habrá otros documentos como registro de cambios, incidentes, lecciones aprendidas, informes de calidad, de riesgos y de interesados. Habrá también informes de desempeño, porque bueno, tenemos que informar no solamente los cambios, los incidentes, lecciones aprendidas, sino también cómo progresa la calidad. Recordemos que la calidad es esa forma de asegurar que el producto es consono con sus criterios de aceptación. Ahora bien, la calidad progresa y se va obteniendo, pero la aceptación del producto se hace en el proceso de validar, que es un proceso de alcance, no es un proceso de calidad. Entonces, bueno, hay factores ambientales, otra vez vamos a gestionar las comunicaciones con herramientas propias de la empresa y vamos a utilizar activos propios de la empresa para lograr la comunicación. Entonces, con todo esto vamos a lograr la gestión de las comunicaciones en el proyecto. Si queremos lograr una mejor comunicación, debemos establecer unas técnicas, por ejemplo, ese modelo de emisor-receptor, entender que un individuo habla y le da un significado a sus palabras que puede ser distinto del que recibe el mensaje. Al comprender esto, nos obligamos a dar explicaciones para asegurar que las ideas llegan y que el receptor tiene la idea clara de lo que estamos recibiendo. Habrá la elección de medios de comunicación, si es escrita, si es oral, si es formal, si es informal. Todo eso debemos tenerlo claro a la hora de asegurar que la comunicación llegue, el estilo de redacción, la gestión de las reuniones, presentaciones, facilitación y escuchar de forma activa, que es un poco lo que hemos estado conversando. Por otro lado, hablamos de que el gerente debe tener habilidades para comunicarse, tendremos una competencia en la comunicación, unas habilidades, unas facilidades para comunicarnos con nuestro entorno, habrá siempre que proveer retroalimentación de las cosas, habrá siempre información no verbal que complementa la parte verbal, habrá presentaciones y habrá herramientas electrónicas o medios sociales. Ahora la comunicación se ha hecho de manera importante, más compleja, porque podemos obtener información de diferentes medios sociales a través de las redes. Entonces la información fluye por una cantidad de vías que bueno, han crecido de manera importante. ¿Qué es lo que debemos asegurarnos que llegue? Bueno, los reportes de proyecto, los reportes de progreso, los reportes de tendencia que nos dicen si las cosas están mejorando o no. Pronóstico, tremendamente importante. El pronóstico, siempre debemos poder decir si las cosas van a terminar según plan. Nos basamos en esto, en los indicadores de valor ganado y en las lecciones aprendidas.
Finalmente, en estos temas de gestionar las comunicaciones, lo que logramos es, bueno, aparte de los informes de estado, actualizar los planes de acuerdo a los cambios que surjan por, bueno, por todo lo que eh, ha ocurrido en el proyecto y que estamos haciéndolo público a cada uno de los interesados. Entonces hay que actualizar los planes, la parte de lo que es comunicación, involucramiento de interesados y los reportes, cualquiera que hayamos establecido. Y también tenemos que actualizar documentos del proyecto, que son los incidentes, cosas que han ocurrido en el proyecto que ameritan ser documentadas, lecciones aprendidas, cosas que queremos seguir haciendo como lo hemos estado haciendo o queremos mejorarlas. Habrá un cronograma, reportes de progreso, riesgos y interesados e interesados. Eso es un poco de lo que trata ese gestionar las comunicaciones, asegurarse que todo este universo de personas recibe los documentos que deben recibir, en el formato que lo deben recibir, en el momento en que lo deben recibir. Y además de eso hay respuesta de si ese formato es, si la información es la adecuada, o la entiendo, o la comparto, o estamos de acuerdo en lo que está ocurriendo. Si eso no ocurre en el proyecto, vamos a tener un conflicto muy pronto, y la verdad es que son severos los conflictos por falta de comunicación, que lamentablemente son más frecuentes de lo que uno quisiera. Y bien, el tercer proceso de la gestión de las comunicaciones tiene que ver con el monitoreo, y recordamos entonces que el monitoreo, igual que en todos los procesos, parte de que hay unos datos de desempeño, en este caso tiene que ver con la comunicación, con cómo progresa el proyecto. Habrá análisis de esos datos y habrá información del desempeño. Cuando hablamos de información, hablamos de que ese dato de desempeño ahora tiene un significado con respecto al análisis y nos puede decir si está desviado o es el esperado o es mayor del esperado. Eso es lo que aplica siempre en todos los procesos de monitoreo. Entonces, la salida del proceso de monitoreo, o el proceso, es el proceso de asegurar que satisfagan las necesidades de información del proyecto y de los interesados. La salida, como comenté, es la información del desempeño, solicitudes de cambio, cuando aplican. No quiere decir que hay cambios constantemente, uno puede llevar el proyecto según plan, no tiene por qué haber cambio, pero bueno, puede ocurrir en el proyecto. Actualizaciones al plan del proyecto, que puede ser gestión de comunicaciones y gestión del involucramiento de interesados. Estamos haciendo énfasis en el monitoreo de las comunicaciones en este momento. Actualizamos los documentos del proyecto, que pueden ser incidentes, lecciones aprendidas y registro de interesados, bueno, para lograr que todos estos individuos tengamos la conciencia de que reciben lo que necesitan para el proyecto. Habrá herramientas y técnicas, juicio experto, sistemas de información para la gestión de proyectos, porque toda esta documentación debe estar en algún sitio, no se puede manejar a mano. Análisis de datos, matriz de evaluación de la participación de los interesados, que lo veremos a corto plazo, donde podemos decir, este interesado no se involucra de la manera adecuada y yo quiero que se comporte de otra manera, su participación sea distinta, y debo entonces describir una estrategia para mover ese involucrado desde una posición de participación inadecuada a una participación adecuada. Eso es parte de lo que uno debe comprender que debe hacer para la gestión de los involucrados. Habrá habilidades interpersonales y de equipo, básicamente es observación y conversación. Uno debe interactuar con el equipo y con los interesados y preguntarles si le parece bien el informe, si está informado según lo que necesita, si todo lo que está ahí hace falta, si hay algo que sobre, si quiere complementar la información que recibe con otra cosa, si quiere recibir más de un informe para complementar lo que ya tiene. Todo esto se hace con la observación. La observación parte del comportamiento de un individuo que ha cambiado porque la información que recibe probablemente no le guste, no le interese, no satisface sus necesidades, y entonces una observación puede ser no participa en las reuniones, una observación puede ser no responde los correos, una observación puede ser que muestre inconformidades por lo que está recibiendo. Eso se puede conversar y entonces uno debería actuar en consecuencia. Las entradas a ese monitoreo, ya uno les había comentado que prácticamente eran datos de desempeño del trabajo. Ciertamente también hay un plan para la gestión de proyectos. En este caso tiene que ver con recursos, porque son con estos individuos con los cuales me voy a comunicar. Está el plan de la gestión de comunicaciones, que es cómo me voy a comunicar con esos individuos, y el plan de involucramiento de interesados, que tiene que ver con el comportamiento de estos individuos que participan en el proyecto. Habrá
documentos del proyecto, incidentes, lecciones aprendidas y las comunicaciones que se han venido elaborando y entregando regularmente en el proyecto. Está el desempeño, los factores ambientales, bueno, cómo vamos a monitorear, qué herramienta puede tener la empresa para hacer ese monitoreo o para almacenar los documentos del proyecto y cuáles procesos, procedimientos, plantillas o políticas puede tener una empresa para lograr ese monitoreo. De esta manera logramos entender que los informes o reportes o la comunicación que estamos utilizando en el proyecto es la adecuada o no. Y si no es la adecuada, pues tendremos que aplicar acción correctiva, preventiva y reparación de defectos según sea. ¿Cómo se logra el monitoreo de la comunicación? Encuestas de satisfacción del cliente, ciertamente es posible. Si partimos de que hay 100 o más interesados, no podemos hablar con todos, eso va a consumir una cantidad de tiempo importante, pero yo pudiera hacer una encuesta a los diferentes interesados y de preguntar si lo que reciben es lo adecuado, si les parece que está bien, porque es probablemente no respondan de manera adecuada en una entrevista, pero sí se sienten más cómodos de responder una encuesta donde hay tal vez diferentes formas de describir lo que les parece la comunicación que están recibiendo, recopilación de las lecciones aprendidas, observaciones, revisión del registro de incidentes y evaluación de los cambios en la participación de los interesados con lo que estaba mirando. Importante tener claro esa información del desempeño, análisis del desempeño pasado, es la historia, el estado actual de los riesgos e incidentes, trabajo completado durante el periodo reportado, trabajo que debe completarse durante el siguiente periodo de reporte, resumen de los cambios aprobados en el periodo, resultados del análisis de la variación y conclusión proyectada, es decir, un poco el pronóstico de lo que estamos haciendo en el proyecto y cualquier otra información relevante que deba ser revisada e incluida en este proyecto. Lo cierto es que al final de este monitoreo las salidas son el plan del proyecto actualizado, tendremos pronóstico, desempeño, puntos de atención, situaciones ocurridas, tendremos solicitudes de cambio, habrá nuevos procedimientos, tal vez nuevas plantillas o nuevos requerimientos de comunicación, esto también puede ocurrir, y tenemos los activos de la organización actualizados, un poco lo que les comentaba, si modificamos una plantilla o un formato, eso ahora es parte del activo de la organización. Unas preguntas interesantes. ¿Se pueden controlar todas las comunicaciones? No, pretender controlar todos los posibles canales de comunicaciones que hay en 100 o 200 personas, bueno, no se puede controlar, definitivamente no. Debo hacer el intento de controlarlos. Debo velar porque el individuo tenga un comportamiento adecuado de no convertirse en eco de noticias no oficiales, de solo dar información oficial, de comportarse de una manera razonable y ética a la hora de responder preguntas que no debe responder porque tiene información que no debe decir. ¿Debo hacer eso? Definitivamente debo hacerlo. Finalmente, hay una pregunta que uno puede conseguir mucho en la literatura. ¿Qué porcentaje de tiempo del gerente de proyecto está dedicado a la comunicación? Bueno, la literatura del PMI habla de que el 90% del tiempo de la gestión del proyecto está dedicada a la comunicación. Es una forma de decir que la comunicación requiere un tiempo importante para asegurarse de que todo el mundo recibe la información que necesita para estar alineado con el progreso, el desempeño y lo que ocurre en el proyecto. Y eso es el tema de la gestión de las comunicaciones del proyecto.